Bueno, buenas noches. Vamos a empezar a hablar del tema que nos concierne. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es la contractura de Dupuytren. Su servidor es de Edmundo Olvera Hernández, R4 de Trauma y Ortopedia, a cargo de la tutela del doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Estamos aquí en Top GDL, en el Centro Médico Puerta de Hierro. Vamos a definir cuáles son los objetivos que vamos a ver. Vamos a empezar con una definición, una anatomía, epidemiología, algo de la patogénesis, el diagnóstico y en una segunda instancia vamos a ver el tratamiento de este padecimiento. Bueno, empezamos con la definición. ¿Qué es la contractura de Dupuytren? Pues es una condición que afecta la movilidad normal de los dedos, causando una contracción de los mismos, ocasionando que estos se vayan en flexión. Se causa principalmente por una proliferación de tejido celular. Este tejido celular es de la parte subcutánea, en el área de la palma de la mano o en el área digital, que va a comprometer la función. Esa sería la definición más funcional aceptada. Viendo un poco de la anatomía, podemos encontrarnos con la fascia, que es la principal estructura que vamos a tener en cuenta, aquí marcada de manera azul para que sea un poco más visible, y las estructuras un poco más detalladas que vamos a verlo un poquito más adelante cuando hablemos de la patogénesis. Vamos a tener estructuras importantes en esta zona, como son los vasos que van a ir a los lados de los dedos, y no hay que confundir que la parte más superficial de la aponerosis palmar no forma parte de los tendones que vienen un poco más posteriores, ni tampoco de las vainas que van a recubrir los tendones flexores de la mano. Hablando un poco de la epidemiología, pues presente principalmente en los adultos de 40 a 60 años de edad, como podemos verlo aquí en esta tabla percentilar. Su mayor pico es en este rango de edad. Es más frecuente en los hombres, como lo podemos ver también aquí. La parte blanca se caracteriza por ser las mujeres y hombres en la parte negra, igual aquí. No importando tanto de dónde sea el país de origen de la persona, va a predominar mayormente en hombres. ¿Qué otra cosa es característica? Pues son pacientes de raza blanca, con una afección mayor en pacientes que tengan diabetes mellitus o que tengan también epilepsia. Es muy importante también funcionalmente saber que un 45% de estos pacientes con estas características van a ser de estilo bilateral. Factores de riesgo que tenemos para esta patología, bueno, pues podríamos considerar una patología de... Primero tenemos que saber que es una patología que se desconoce la etiología, o no se sabe a ciencia cierta por qué está causada, pero sí tenemos factores predisponentes, como lo son las actividades o labores manuales o las actividades con traumas repetitivos en la mano, los que pudieran tender más a desarrollar este tipo de padecimiento. Y también susceptible en pacientes que tengan antecedentes de haberse liberado ya anteriormente un dedo en gatillo. Estos pacientes, en los cortes histológicos se han encontrado depósitos de hemosiderina, que es lo que ha sugerido que tengan presencia de microdesgarros. La hemosiderina formando parte de los cortes histológicos es lo que nos pudiera hablar de que son desgarros que previamente pudieron haber existido, microdesgarros, y también factores que lo predisponen, hábitos de fumar o insuficiencia vascular. De la patogénesis podemos hablar que
Es una proliferación de fibroblastos que causan depósitos de colágeno tipo 3. Los fibroblastos que van a poner este tipo de colágeno son los principales causantes. Y va a haber también una parte que es la disminución de la vascularidad local, que mantienen un estado constante de isquemia en esta zona o la mano. Entonces, esto hace que haya una mayor cantidad de radicales libres que se liberan en la zona local, una mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, y esta reacción es la que va a causar una lesión en el tejido que está más circundante, en el tejido conectivo que tenemos allí. Este tipo de mecanismo va a aumentar el volumen de la fascia de la palma de la mano, y posteriormente va a poder empezar a iniciar la fase de la contractura. ¿Cómo lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir en varias etapas. Esta enfermedad lo podemos dividir en una etapa proliferativa, una involucional y la fase residual o la etapa residual. La proliferativa, como ya lo dijimos, es el depósito de colágeno, se extiende hacia los tejidos celulares subcutáneos y se va a fusionar con la piel. Esta es una parte importante del mecanismo del por cual los pacientes empiezan con una retracción. Van a aparecer depósitos o nódulos en la primera fase. Estos nódulos son importantes en la parte distal de las palmas, que es donde vamos a empezar a notar a los pacientes clínicamente. La fase involucional ocurre que los fibroblastos se alinean y se sustituyen estas células de fibroblastos por miofibroblastos, que son los que van a causar una contracción. Después de la tensión de la estructura de la fascia, se va a causar la hipertrofia en la fase involucional, y es la que va a mantener nuestro estado como conocemos a la enfermedad. Finalmente, la fase residual, los nódulos que en la primera fase se detectaron van a empezar a decrecer de tamaño, pero se van a empezar a organizar en forma de cordones acelulares, que solamente van a provocar contracturas del tejido, y esta contractura del tejido, debido al mecanismo en cómo se fueron formando y de acuerdo a las estructuras que vamos a ver, van a desplazar a las estructuras vasculares que normalmente están en la periferia de la mano hacia la parte medial. Aquí lo podemos ver, y es como lo define los artículos, que una nueva estructura se le va a conocer al cordón espinal. ¿Y el cordón espinal qué es? Se forma cuando 4 de las estructuras que normalmente existen en la mano se van a encontrar dañadas, y es lo que va a formar el cordón espinal, que es la base de esta enfermedad, de lo que hablamos anteriormente, de las fases por las que pasa la contractura. Dentro de las estructuras normales que podemos encontrar, pues vamos a encontrar una banda pretendinosa, que sería esta de aquí, y también encontraríamos una banda espiral, que sería esta de acá. También vamos a encontrar una cintilla digital si la seguimos como un camino, la cintilla digital, y finalmente la involucración del ligamento de Grayson. En la fase o en la afección del área afectada, pues vamos a encontrar cambios en la vascularidad normal, y ahorita lo vamos a ver en las siguientes imágenes, cómo es que se forma la nueva estructura del cordón. Finalmente, pues lo podemos decir que la transformación de las bandas de las estructuras que acabamos de ver, las bandas se van a formar en cordones patológicos, que es lo que van a causar las deformidades de la mano. Los cordones centrales, o los que vimos en la primera parte de la estructura, son los que van a causar la contracción de la articulación del metacarpo o metacarpo falángica, y los cordones espirales
que son los más importantes en el proceso que causan la contractura interfalángica proximal. Si lo vemos en este esquema, pues podríamos decir que hay que tener en cuenta que quirúrgicamente el desplazamiento de estas estructuras vasculares hacia la parte de la línea media, como lo habíamos mencionado previamente, pues va a ser importante porque si en nuestro tratamiento posterior se piensa o de acuerdo a las clasificaciones se tiene en cuenta un procedimiento quirúrgico, pues hay que tener cuidado con estas estructuras y como lo mencionábamos anteriormente, pues el cordón lo tendríamos en una manera patológica en esta zona. El cordón, el cual se formó de las anteriores 4 estructuras dañadas y que es el que de una fase normal o de una parte normal nos va a retraer hacia la zona media, los vasos. Dentro de la historia natural de la enfermedad, pues ya lo habíamos dicho, se inicia con un nódulo palpable, posteriormente se agrandan a cordones y a medida que las cuerdas se engruesan o son más palpables, se acortan. Rara vez los pacientes en este tipo de enfermedades reportan dolor y algo que hay que tener muy en cuenta es que principalmente se afectan el cuarto y el quinto dedo, ya sea de la manera unilateral o bilateral. Aquí tendríamos una imagen para hacer un poco más a detalle. ¿Cómo vamos a encontrarlo en los hallazgos físicos? Bueno, pues es un blanqueamiento de la piel en la zona de la extensión del dedo o al momento de nosotros querer extender el dedo. Vamos a encontrar nódulos que no son dolorosos y vamos a encontrar también una presencia de surcos o de hoyos en la palma de la mano. Cuando se involucra la parte de los pies en una fascia plantar, esto nos va a indicar que la enfermedad es aún más grave y se le conoce como Lederhosch. Y bueno, una prueba clínica para poder detectar este tipo de padecimientos de la contractura de Dupuytren en la mano, pues sería la prueba de Weston o la prueba de la mesa, en la que se coloca la palma de la mano sobre la mesa en examinación y se realiza una presión sobre la superficie de la misma. Esto para poder lograr que todos los dedos estén en contacto con la superficie de la mesa en una línea perpendicular. Si el paciente no logra este movimiento, pues sería una prueba positiva para esta prueba. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues bueno, la parte de la clasificación es importante, ya que con esta vamos a nosotros empezar a tomar medidas de acuerdo a qué tipo de tratamiento podíamos ofrecerle a nuestro paciente. La clasificación de Tubiana y Michon para la contractura de Dupuytren pues se dividiría desde el estado 0 hasta el estadio 4. En el estadio 0, en donde vamos a encontrar nódulos o cuerdas, pero que no vamos a tener una contractura. En el estadio 1 vamos a encontrar una contractura de 1 hasta 45 grados de la metacarpofalángica a esta zona. Y esta puede ser de 1 a 45 grados. La combinación de las articulaciones es lo que nos va a ir subiendo el estadio. Una contractura de 40 a 90 grados en la metacarpofalángica con una de 40 grados de la metacarpofalángica y agregada a la interfalángica proximal, lo podríamos catalogar como un estadio 2. Un estadio 2D sería una contractura de más de 80 grados en la interfalángica proximal, sería combinarlos. En un estadio 3 tendríamos una contractura de 90 a 135 grados y una metacarpofalángica de unos 70 grados y 45 grados en la interfalángica proximal. Finalmente el estadio 3D de 90 a 135 grados con una contractura interfalángica proximal mayor de 70 grados. Y el último estadio cuando la contractura es
o sobrepasa los 135 grados en alguno de los dos. Bueno, para parte de la evaluación es donde vamos a poder nosotros encontrar algunos signos. En el caso de las radiografías, donde podemos evidenciar anomalías óseas como las artritis, que es lo que va a contribuir a la pérdida del rango de movimiento, pero no es una prueba o una imagen fidedigna. Parte de la evaluación es importante unos estudios complementarios como una VH o una hemoglobina glucosilada, sobre todo por la parte de la descartar diabetes. Y el ultrasonido, en donde podemos hacer evidente la fascia palmar que pudiera estar un poco más engrosada o ver la presencia de nódulos. Sin embargo, el diagnóstico de este tipo de patología es puramente clínico. Y bueno, en la parte de los diagnósticos diferenciales vamos a dejarlo en un segundo tiempo, cuando hablemos también en la parte de tratamiento y algunos agregados para las conclusiones.